Por 50 millones, me lié con una mujer adinerada de la ciudad A. Después de ganar lo suficiente, me preparé para huir. Fingí caer al mar, con mi destino incierto. 3 años después, la mujer adinerada me pilló en un bar. Sonrió con indiferencia y me pinchó suavemente la barbilla con la punta de un cuchillo. Mentiroso, ¿quieres cortarte la mano izquierda o la derecha? Isabel y yo llevamos 2 años juntos. Isabel es la mujer adinerada de la ciudad A, increíblemente poderosa. Y yo solo soy una oficinista común y corriente. La gente del círculo de Isabel tiene muchas quejas sobre mí, pero temen ofenderme por culpa de Isabel. Hasta ayer, en la subasta, cuando el hijo mayor de la familia García aprovechó la ausencia de Isabel para intimidarme. El hijo mayor de la familia García también era el exprometido de Isabel. Pero por mi bien, Isabel rompió el compromiso, menospreciando la dignidad de la familia García. El hijo mayor de la familia García me guardaba rencor por esto. Derramó vino tinto sobre mi traje a propósito, alegando que no era digna de Isabel. Para alguien como yo, que nunca se rinde, ¿cómo podría tragarme esto? Me senté en el borde de la cama, me pellizqué el muslo con fuerza y mis ojos se enrojecieron al instante. Isabel, que estaba de pie a mi lado, notó que estaba de mal humor, tiró el informe a un lado, me abrazó y jugueteó con mis botones. Carlos, no debería haber traído trabajo a casa. ¿Estás enojada conmigo? Negué con la cabeza, hundiendo la cara en los brazos de Isabel en señal de agravio. No estoy enojada contigo. Amé, te mentí ayer. En realidad, fue el joven maestro Jean quien derramó el vino sobre mi ropa. Dijo que fue un desliz de muñeca y que no era digno de ti. Levanté la vista con cautela, con el rostro lleno de resentimiento. ¿Crees eso? Como si percibiera mi mirada, la mirada siniestra y cruel de Isabel se desvaneció al instante. ¿Cómo es posible? Mi Carlos se merece lo mejor del mundo. Les dije a todos hace 2 años, ofenderte es ofenderme. Familia García, me encargaré de esto personalmente. Las palabras de Isabel me transportaron instantáneamente a 2 años atrás. 2 años atrás, yo todavía era un apuesto oficinista que vivía con mi padre, que vivía en la pobreza. Una noche lluviosa, tomé unas copas y salí corriendo a la calle, donde me atropelló el coche de Isabel. Lo que no esperaba era que la temida joven de la ciudad no solo pagara una gran suma por mis gastos médicos, sino que también me cuidara a diario a pesar de mis fracturas. Los rivales de Isabel, al notar su inusual trato, me persiguieron de inmediato. Te daré dinero, siempre y cuando consigas que Isabel se enamore de ti. Romperé el compromiso por ti y el joven maestro familia García. Vi la expresión decidida de la otra persona. Tener dinero es importante. 50 millones. Mis pupilas temblaron, y la sonrisa que intenté reprimir parecía el emoji de un gatito con la boca torcida. ¿Por qué no lo dijiste antes? Por el dinero, no es imposible. Me acerqué gradualmente a Isabel, intentando que se enamorara de mí. Con un poco de persuasión, Isabel rompió el compromiso de inmediato. Llegaron los 50 millones. Isabel había gastado mucho más de 50 millones en mí en los últimos 2 años. Me di cuenta de que realmente estaba enamorado de Isabel. Decidí confesárselo todo. Hasta entonces, descubrí otra faceta de Isabel. Ese día, accidentalmente entré en el sótano de la villa. Isabel ató al joven amo de la familia García a una silla y le rompió los dedos uno a uno. Gritos de agonía llegaron a mis oídos. Me escondí detrás de la puerta, temblando de miedo, temerosa de que Isabel me viera. Ya que cometí un desliz, olvídalo. El joven amo de la familia García rompió a llorar. Amé, de verdad que no lo decía en serio. Me arrodillaré y le pediré disculpas a Carlos. Por favor, deja de torturarme y déjame ir, ¿de acuerdo? Las manos de Isabel no paraban de moverse. Sabes, odio a los mentirosos sobre todo. Mi cuerpo se desplomó, mi corazón se encogió. Isabel dijo que odio a los mentirosos sobre todo. Pensé en las mentiras que le había dicho a Isabel. Si ella supiera que le había mentido, mi destino no sería mejor que el del joven maestro de la familia García. Cuanto más pensaba en ello, más escalofríos me recorrían la espalda. Solo un pensamiento cruzó por mi mente. ¡Corre! Era casi de noche cuando Isabel regresó a la villa. Se había cambiado de ropa, pero aún podía oler un ligero olor a sangre. Debía ser de cuando azotó al hijo mayor de la familia García.
Isabel me besó en la frente y se sentó frente a mí en la mesa. Lo siento, Carlos, me quedé con el trabajo. Al verme mirarla de reojo mientras comía, Isabel inmediatamente descifró mis pensamientos. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios y golpeó el borde de la mesa con las yemas de los dedos. Dime, ¿qué quieres? Dejé de ser tímida y hablé con coquetería. Mi cumpleaños es en unos días. Amey, quiero gastarlo en el mar. Isabel, como siempre, me hizo caso, le hago caso a Carlos. Amey, quiero otros 50 millones. Los ojos de Isabel parpadearon al oír mis palabras. ¿Qué? ¿No tienes suficiente dinero en tu tarjeta complementaria? Rápidamente hice un gesto con la mano, claro. Es principalmente porque tengo trastorno obsesivo compulsivo. Tener 50 millones en mi cuenta bancaria es demasiado incómodo. Quiero redondearlos. La tarjeta complementaria que Isabel me abrió tiene un límite que supera con creces los 50 millones. Pero transferir tanto dinero de golpe con la tarjeta complementaria sin duda despertaría las sospechas de Isabel. Mi voz se suavizó un poco, solo lo quiero. Los labios de Isabel se curvaron, con una mirada más suave y tierna en sus ojos. De acuerdo, te llamo luego. Pero Carlos, estoy muy cansada del trabajo de hoy. Todavía tengo que organizar tu fiesta de cumpleaños mañana, así que una pequeña recompensa me vendría bien. Isabel rara vez se comporta coquetamente conmigo. Pero cuando lo hace, se le ponen las orejas coloradas. Me acerqué a Isabel y me abrazó. Los besos de Isabel caían suavemente, convirtiéndose gradualmente en un beso prolongado entre sus labios y dientes, con una pasión algo incontrolable que poco a poco me fue minando la cordura. Llevé a Isabel a la habitación. 3 horas después, Isabel seguía sin dar señales de detenerse. Pellizqué la suave piel alrededor de su cintura con rabia y hundí mi cara sonrojada en la colcha. Isabel es una mentirosa. No confío en ella. 3. Isabel había decorado el yate con una suntuosidad extraordinaria. Para demostrarme su aprecio, había invitado a casi todas las figuras prominentes de la ciudad. Mientras Isabel estaba fuera, fui al lugar donde mi padre y yo habíamos acordado fingir que nos caíamos al mar. Respiré hondo, cerré los ojos y salté. Un torrente de agua de mar me inundó la boca y la nariz. No había ningún barco preparado con antelación. Como era de esperar, debí de saltar en el lugar equivocado. El agua casi me sumergió y mi conciencia se desvaneció gradualmente. Cuando desperté, lo primero que vi fue el techo. Mi padre, de pie junto a mí, vio que estaba despierto y sus ojos soñolientos se iluminaron de inmediato. Por fin has despertado. Como si se diera cuenta de que había estado demasiado emocionado, volvió enseguida a la normalidad. Idiota. Ni siquiera saltaste en el momento justo. Yo. Más tarde, mi padre me dijo que Isabel no creía que estuviera muerto. Compró docenas de barcos de salvamento y puso a gente trabajando día y noche para rescatar la zona. Durante esos días, Isabel prácticamente puso patas arriba toda la ciudad de A. Incluso dijo que le daría a quien me encontrara las condiciones que quisiera, cualquier cosa que pudiera ofrecer. Mi padre preguntó, algo desconcertado, ¿por qué de repente dejas a Isabel? Es guapa, rica y está en muy buena forma. Al oír a mi padre mencionar su figura, me sonrojé. Eso no importa. Saqué 2 tarjetas bancarias en silencio, 100 millones. ¿Cuánto? La cara de mi padre se llenó de asombro. Suficiente para gastar toda nuestra vida. Mi padre miró las tarjetas bancarias sobre la mesa, con una sonrisa más dura que una mueca de suficiencia. Tomó las tarjetas bancarias y se las guardó en el bolsillo. En realidad, el amor no es tan importante. 4. Para evitar a Isabel, mi papá y yo huimos a Ciudad S, a miles de kilómetros de distancia. Para estar seguros, mi papá y yo establecimos 3 reglas. No toquemos todavía el dinero que Isabel me dio, gastemos primero los 50 millones de la familia Hernández. Estos 50 millones son suficientes para que mi papá y yo vivamos una vida sin preocupaciones el resto de nuestras vidas. En los últimos 3 años, me he convertido en un niño rico, adinerado y de primera generación, rodeado de un flujo constante de mujeres hermosas. Esta noche, como siempre, fui al bar y reservé una habitación privada. Llamé a mis 8 camareras favoritas para hablar de nuestros sueños. Después de solo 2 cócteles, me daba vueltas la cabeza y tenía la cara ligeramente roja por el estado de ánimo achispado.
Hermano Ating, bebe menos. Mi linda hermana me arrebató el vaso y me metió una uva en la boca. Me sonrojé al tomar el vaso y decir desafiante, no estoy borracha. Todavía puedo beber. Después de unos cuantos tragos más, mi visión se volvió aún más borrosa. El crujido de una botella de cerveza al romperse venía de la habitación de al lado. Cada pocos segundos, el sonido se oía uno tras otro, con intervalos increíblemente regulares. ¿Qué pasa? ¿Qué molesto? Bajo los efectos del alcohol, abrí la puerta de la habitación de al lado de una patada. Estaba completamente oscuro dentro, con solo un pequeño rayo de luz del pasillo filtrándose. ¿Por qué tiras botellas? ¿Eres molesta? La única respuesta fue un silencio sepulcral. Podía presentir vagamente que había más de una persona en la habitación privada. Y hacía frío. Mi alcohol casi se había calmado, y tragué saliva. Cerré la puerta de golpe. Regresé a mi habitación privada. Me senté en el mullido sofá del centro. Las chicas a mi alrededor, al notar mi estado de ánimo, corrieron a consolarme. Antes de que pudiera relajarme, la puerta de mi habitación privada se abrió de golpe. Una mujer, vestida con un abrigo negro, estaba afuera, mirándome con una mirada siniestra, como si fuera una presa. El rostro que había estado borroso en mi memoria durante tanto tiempo se volvió nítido ante mis ojos. Recuperé la sobriedad por completo y me desplomé en el suelo. Isabel entró, seguida de un grupo de personas. Se acercó a mí, con los ojos entornados y una sutil sonrisa en las comisuras de sus labios. Extendió la mano y me apartó de las 8 camareras, atrayéndome hacia sus brazos. Isabel miró a las bellezas que me rodeaban y se inclinó para susurrarme al oído, siniestramente, mentirosa, han pasado 3 años desde la última vez que nos vimos, y pareces llevar una vida cómoda. Temblaba en los brazos de Isabel, con innumerables soluciones dando vueltas en mi mente. Creía que no había nada que la pérdida de memoria no pudiera arreglar. De repente, aparté a Isabel, poseída por una sensación de dramatismo, agarrándome la cabeza. Ah, me duele la cabeza. Todos a mi alrededor se sobresaltaron con mi repentina voz. Mi rostro estaba agonizante, como perdido en un recuerdo. Isabel se hizo a un lado, observando mi actuación en silencio. Después de medio minuto, levanté mi rostro pálido. Miré a Isabel y pregunté vacilante, ¿hermana? Con cautela, la llamé Isabel. Ya le había dicho a Isabel, para mostrarle mi compasión, que tenía una hermana. Pero, por desgracia, fue secuestrada por traficantes de personas y desde entonces me han dejado con mi padre. Al ver la expresión impasible de Isabel, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me quedé frente a ella, llorando, pensé que no te volvería a ver. ¿Te hicieron daño los traficantes? Adopté mi habitual actitud suave, decrépita y lastimera, preocupada por Isabel. Una sonrisa sardónica se dibujó en la comisura de los labios de Isabel y su expresión se volvió más fría. ¿Amnesia? Su mirada me hizo estremecer, pero fingí compostura. Pero no esperaba que Isabel me siguiera el juego. Parece que Carlos por fin se acordó de mí. Isabel se sentó en el sofá de cuero junto a mí, se quitó las gafas de montura dorada y habló con voz ronca. Ven aquí. Siéntate en mi regazo. 5. Yo. Isabel fue, sin duda, la mujer que elegí. ¡Qué pervertida! Los ojos de Isabel estaban llenos de una diversión manifiesta. Fue divertidísimo. ¿Quién le teme a quién? Nunca me había sentado encima de nadie. Me acerqué a Isabel con calma y me senté directamente en su regazo. Las luces de la sala privada parpadearon y el aire se llenó de una persistente ambigüedad. La agradable fragancia de Isabel me deslumbró por un momento. Recuerdo la primera vez que conocí a Isabel, cuando chocó conmigo. Mientras me ayudaba a subir al coche, percibí un ligero aroma a sándalo, que me tranquilizó especialmente. Isabel me rodeó la cintura con sus brazos, rozando mi piel expuesta con las yemas de los dedos. Su cálido roce me provocó un escalofrío. Hermana, esto no es agradable. Aproveché para apartar la mano inquieta de Isabel. Isabel se echó a reír al oír la palabra hermana. Una mano me agarró la nuca y me mordió el lóbulo de la oreja. Carlos, 3 años desde la última vez que nos vimos, y sigues tan sensible. Y no me llames hermana. Fingí compostura y seguí con mis tonterías, no sé de qué hablas. Isabel frunció el ceño con frialdad.
Apretó mi mano contra la mesa, jugueteando con el cuchillo afilado que tenía en la mano. La punta del cuchillo apenas me rozó los nudillos. Se me cortó la respiración y me temblaban las manos violentamente. Mentirosa, ¿quieres cortarte la mano izquierda o la derecha? El rostro de Isabel mostraba poca emoción. Rara vez actuaba así, y me ponía inexplicablemente nerviosa. Isabel levantó la vista. ¿Sigues llamándome hermana? Negué con la cabeza como un cascabel, jugando a la flexibilidad. No, no, no. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Susurré tímidamente, ¿amé? Sí, qué bien. Los labios de Isabel estaban muy cerca de mi oído, sus palabras, suaves y tiernas, me hacían cosquillas en el corazón. De repente, me besó los ojos, luego la frente, el puente de la nariz, las comisuras de los labios. Una lluvia de delicados besos me dejó la mente en blanco. Las 8 criadas a mi lado se sonrojaron y bajaron la cabeza. En la puerta, algunos hombres de Isabel miraban al techo, otros a sus zapatos, y algunos incluso se ajustaban la ropa meticulosamente vestida. Como era de esperar, cuando la gente se siente avergonzada, finge estar ocupada. 6. Isabel me llevó a su Rolls Royce y me abrochó el cinturón del copiloto lenta y metódicamente. Dijo que quería ir a donde yo vivía. Quería ver lo cómodo que estaba, hasta el punto de tener que pasar por todo este lío para dejarla. No me atreví a mirarla y susurré en protesta, ¿no podemos ir? Isabel me miró fijamente, adorando a mi perro, e inmediatamente presentía que algo pasaba. Hizo que sus hombres me interrogaran sobre las 8 camareras a las que había pedido comida. Y finalmente lo descubrieron. Esa camarera me había llevado una vez a casa. Salí del coche furioso y le hice un corte de mangas. Se sonrojó, bajando la cabeza avergonzada. Lo siento, hermano. Me dio demasiado. En cuanto terminó, Isabel me agarró y me arrastró de vuelta al coche. La mirada de Isabel era sombría, su voz llena de ira contenida. Bien, ¿y les dices a las demás mujeres dónde vives? No me atreví a responder, hundiendo la cabeza en el cuello de la camisa como una codorniz. Isabel ya estaba furiosa. No podía imaginarme lo furiosa que estaría si viniera a mi casa y viera a alguien con quien no debería estar. Dejé mi teléfono en el bar y solo podía rezar para que Sofía no estuviera allí. Pero, por desgracia, eso no pasó. En cuanto llegué a mi apartamento, intenté mentirle a Isabel diciéndole que había perdido las llaves. La puerta se abrió de repente desde dentro. Sofía, con un plato de costillas de cerdo estofadas en la mano, me miró con dulzura, con una leve sonrisa en los labios. Carlos, llegaste a casa tan temprano hoy. ¿No conociste a ninguna chica que te gustara? Pero cuando vio a Isabel detrás de mí, la sonrisa de Sofía se congeló. Isabel se quedó mirando el pijama de Sofía, sintiendo un escalofrío cada vez más intenso. Después de todo, ¿qué chica usaría un pijama de Ultraman? Isabel supo que era mío sin pensarlo 2 veces. La voz siniestra de Isabel llegó a mis espaldas. Carlos, ¿es esta la sorpresa que me preparaste? Mi corazón latía con fuerza y el sudor me empapaba la ropa por la espalda. Por un instante, la atmósfera entre Isabel y Sofía se tensó. Isabel llamó a sus hombres. Sofía no era rival para 4 hombres, y los hombres de Isabel la golpearon, abofeteándola 80 veces. Sujetándola al suelo, se esforzó por extender la mano y se limpió con descuido la sangre de la comisura de la boca. La dulzura que solía fingir desapareció de sus ojos, reemplazada por una fiereza. No lo acepto. Si eres lo suficientemente valiente, desafíame a un duelo. El rostro de Isabel se ensombreció ligeramente, oh. Entonces miró a sus hombres con indiferencia. Los hombres de Isabel abofetearon a Sofía otras 80 veces. Ella cedió. Sofía me suplicó ayuda con el rostro desolado. Hermano, ¿acabas de verla intimidarme? Me duele mucho. Si me pega hoy, te pegará mañana. Isabel trabaja incansablemente en la empresa, priorizando su trabajo sobre ti, y su personalidad es voluble. A diferencia de mí, solo me importas tú y cocino tus platos favoritos en casa todos los días. Miré a Isabel de reojo. Sus ojos parecían querer cortar a Sofía en pedazos. No me atrevía a hablar con Sofía, por temor a que se volviera en mi contra. Solo pude decir un superficial oh. Al oír la misma respuesta de Isabel y de mí, Sofía se quedó paralizada. No, estaban confabuladas.
La expresión de Isabel cambió, lo que dificultaba la lectura. Me arrastró escaleras abajo. Antes de irse, les recordó a sus hombres que le dieran a Sofía otras 80 bofetadas. El frío del aire acondicionado del coche me hizo temblar el corazón. Isabel iba al volante. Aunque su mirada era indiferente, seguía sintiendo cierta presión. Mi corazón se aceleró y giré la cara hacia la ventana, solo para evitar la mirada de Isabel. La voz de Isabel era baja, ligeramente cansada. ¿Hay algo que quieras explicar? Sofía, pregunté con complicidad. Sí. Mi voz se tornó un poco agraviada. Fue ese pequeño villano quien me amenazó. Una pizca de emoción se dibujó en los ojos de Isabel. ¿Amenazada? Asentí, mirándola a los ojos con sinceridad. El padre de Sofía, ahora padre de familia Hernández. Me encontró y me propuso que me acostara con Isabel. Dijo que me daría 50 millones si conseguía que Isabel rompiera su compromiso. Para asegurarme de que la misión fuera un éxito, visitaba periódicamente a la familia Hernández en secreto y le contaba mis progresos al anciano. Sofía era la hija menor de don Hernández, una hija nacida en su vejez, así que, como era natural, la adoraba y la consentía muchísimo. Pero no sé por qué Sofía siempre me desagradaba. Cada vez que iba, me llamaba hermano del dinero con sarcasmo. Me quedé sin palabras. A veces, cuando me llamaba demasiado, simplemente la fulminaba con la mirada. Era 2 años menor que yo y, para mí, solo era una niñata. No me molesté en discutir con ella. Después de completar la misión y recibir el dinero, huí a Ciudad S con mi padre. Inesperadamente, 3 años después, Sofía me encontró de repente. Me dijo que me había decepcionado y dijo muchas cosas raras. Para entonces, ya había crecido y su apariencia era impecable. Pero no esperaba que Sofía se mudara al lado, que fuera mi vecina. Naturalmente, no estaría de acuerdo, solo soy una avariciosa. El rostro de Sofía se tornó sombrío y avergonzado. Lo siento, estoy fatal. No debería haberte llamado así antes. Sofía amenazó con contarle a Isabel mi paradero si no accedía. Bien, me había pillado. Para fastidiar a Sofía, iba al bar todas las noches a coquetear con otras mujeres guapas. Sofía lo sabía todo, pero no esperaba que fuera tan tolerante. Como ella misma dijo, las demás solo están de paso. Solo ella está en casa. Incluso me robó las llaves. Sin más motivo que prepararme sopa para la resaca y un montón de comida deliciosa al volver del bar. Se rascaba el dedo a propósito, luego sacaba su té y decía, me lo corté sin querer. No te sientas mal por mí, hermano. Le conté a Isabel la historia con gran viveza. Incluso distorsionó algunos hechos para mi beneficio. Pero por alguna razón, el rostro de Isabel se ensombrecía cada vez más. Cuanto más hablaba, más aprensivo me sentía. Entonces, ¿prefieres que te amenacen a que te encuentre? Yo. Maldición, incluso había encontrado un punto tan delicado. Sabía que no podía sentir, así que solo podía hacerme el tonto delante de ella. De repente, Isabel se inclinó hacia mí y me extendió la mano. Cerré los ojos con miedo. Pero lo que no esperaba era que Isabel me abrazara de repente. Su cazadora me envolvió con fuerza, bloqueando el aire frío del aire acondicionado del coche. Las orejas de Isabel estaban enrojecidas de forma antinatural, y sus ojos reflejaban una fragilidad y una morbosidad que nunca antes había visto. Mi corazón se encogió inexplicablemente. Siento haberte asustado hoy, se disculpó de repente. Isabel me abrazó con más fuerza, susurrándose a sí misma, no tienes idea, me aterra perderte de nuevo. No tengo otra vida que intercambiar por ti. Me quedé paralizada y, algo confundida, le pregunté a Isabel, ¿qué quieres decir con intercambiar por mí? Al darse cuenta de su pérdida de compostura, la voz de Isabel se volvió más fría, nada, solo me lo estaba inventando. Sabía que Isabel me ocultaba algo. Pero no lo dijo, así que, naturalmente, no pude obtener ninguna información. Isabel me llevó de vuelta a Ciudad A. La buena noticia, Isabel no me hizo nada porque llevaba 3 años huyendo. La mala noticia, me ató a la cama del dormitorio con terciopelo rojo. Puedo entender por qué me ató, Isabel estaba demasiado preocupada por perderme. Tenía miedo de que volviera a escapar. ¿Pero por qué demonios me ató como a un protón? Parecía tan amargo. Como era de esperar, creer en el amor trae mala suerte para toda la vida. 8.
Pero Isabel no sabía que había escondido unas tijeras en secreto. Luché por liberarme y me preparé para escabullirme. Inesperadamente, en cuanto me fui, me topé con el fan tóxico de Isabel. Javier había crecido con Isabel y era su subordinado de mayor confianza. Él y yo siempre habíamos estado enfrentados. Dijo: señorita, creo que algo le pasa a Carlos. No deje que la engañe. Isabel asintió con calma. Luego me contó en secreto que Javier había dicho cosas malas de mí y, con mucha consideración, lo envió a África a estudiar minas de carbón durante un año. Pensé que Javier se burlaría de mí cuando nos volviéramos a encontrar. Pero no lo hizo. Me contó que, tras mi caída al mar, Isabel había contratado docenas de barcos de salvamento para buscarme, pero esas docenas de barcos llevaban meses trabajando sin éxito. Isabel seguía negándose a creer que estaba muerta. Me buscó frenéticamente día y noche, revolucionando Ciudad A y sus alrededores. Agotó todos sus contactos, solo por la más mínima posibilidad de que hubiera sobrevivido. Pero sin noticias, Isabel se fue deprimiendo y apático, pasando los días bebiendo. Isabel nunca había fumado, pero se volvió adicta poco después de mi desaparición. Un año después, exactamente un año después de mi caída al mar. Isabel pareció haber recuperado la cordura y detuvo al barco de salvamento que buscaba mi cuerpo. Ese día, llevaba el vestido blanco que le había regalado por su cumpleaños. Todos pensaron que Isabel lo había dejado pasar, incluso Javier. Pero lo que no esperaba fue que esa noche, Isabel se lanzara al mar. En sus brazos, aferraba un montón de mis fotos. Por suerte, Javier notó que algo andaba mal con su comportamiento esa noche y siguió su coche en secreto. Luchó con uñas y dientes para sacar a Isabel del mar. Isabel ya estaba inconsciente, sin señales de forcejeo. Era como si hubiera muerto en paz. Al oír esto, se me encogió el corazón y se me aceleró la respiración. Pensé que Isabel solo sentía una debilidad temporal por mí y que con el tiempo se cansaría de mí. Además, decía que odiaba a los mentirosos, así que temía que me odiara por mentir si supiera la verdad. Nunca esperé que se lanzara al mar por mí. ¿Y qué pasó después?, le pregunté a Javier con ansiedad, queriendo saber cómo había sobrevivido Isabel esos últimos 3 años. Más tarde, la joven recibió una noticia que podría estar relacionada contigo. Viajó miles de kilómetros en su búsqueda, pensando que por fin te había encontrado, solo para descubrir que era un hombre increíblemente parecido a ti. Tan parecido que no pude distinguirlo entre él y tú, pero ella lo notó al instante. Esto le dio esperanza, aunque los resultados no fueron satisfactorios. Durante los 2 años siguientes, nunca dejó de buscarte. Aunque solo recibió una decepción interminable. Bajé la cabeza, evitando mirar a Javier a los ojos. Nunca imaginé que mi partida llevaría a Isabel a esto. Porque sabía que por muy amable que Isabel fingiera ser delante de mí, no cambiaría el hecho de que era la joven temida por todos en Ciudad A. Nunca me consideré tan importante para Isabel. Cuando Isabel regresó, el cielo estaba ligeramente nublado por el atardecer. Entró en el dormitorio y vio que ya me había desatado la cinta, pero no estaba enfadada. Toda la villa estaba llena de subordinados asignados por Isabel, así que no temía mi huida. Lo siento, llego un poco tarde. Esos viejos de la junta son muy difíciles. De repente, abracé a Isabel a mi lado, sollozando levemente. Isabel se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó preocupada: ¿alguien te molestó? Negué con la cabeza. Rodeé el cuello de Isabel con mis brazos y la besé en los labios. Quizás porque acababa de regresar, los labios de Isabel estaban un poco fríos. Isabel se quedó paralizada, luego tomó el control y me agarró la nuca. La noche fue larguísima. El viento soplaba fuera de la villa, y los largos juncos y el agua del estanque se mecieron toda la noche. Esa noche, recordé vagamente el pasado entre Isabel y yo. Isabel me abrazaba incontables noches, escuchándome charlar sobre todo lo que le había sucedido ese día. La mayoría de estas historias eran bastante aburridas, incluso mi padre me encontraba molesta. Pero Isabel siempre me miraba fijamente y me escuchaba terminar. Isabel me llevaba a varios banquetes y me presentaba a otros con gracia, como si fuera su único tesoro. Viajaba personalmente al extranjero por un reloj que me gustaba. Entonces, un día, como Doraemon, lo sacaba del bolsillo. Era como si, para mí, se hubiera convertido en menos que la hija mayor de la familia Fu que todos la retrataban.
Pero en ese entonces, siempre había sido favorecida, y hacía tiempo que me había acostumbrado. Simplemente sentía que Isabel estaba siendo amable conmigo, eso era todo. 9. Al día siguiente, Isabel me soltó a regañadientes. Sentí una noche larga e inquieta, y quise quedarme en la cama un poco más. Al ver que no podía despertarme, Isabel me besó la frente con cariño, a regañadientes. Cuando me levanté y bajé, me atrajo el aroma a comida que salía de la cocina. La tía que cocinaba en la villa todo el año me dijo que Isabel había preparado la comida ella misma y le pidió que me la recalentara al despertar, para que no se enfriara. Unos días después, Isabel y yo le dijimos que teníamos que volver a Ciudad S para arreglar la casa. Isabel, preocupada, vino conmigo. Mientras Isabel estaba ocupada en el trabajo, conduje a escondidas para recoger mi teléfono del bar. Pero por alguna razón, después de irme, sentí una mirada constante, un escalofrío me recorrió la espalda. De repente me di la vuelta, pero no había nada. Intenté frenar en el paso elevado, pero no funcionó. ¡Ay, no! Parecía que los frenos fallaban. El coche seguía avanzando a toda velocidad sin control. Mi mente se quedó en blanco. Intenté encontrar el momento perfecto para saltar del coche, pero sin querer choqué con un par de ojos. El hijo mayor de la familia García conducía casi paralelo al mío. Me miró con una expresión torcida, con una sonrisa siniestra en las comisuras de sus labios. «Vete al infierno, zorra». Dicho esto, estrelló su coche contra el mío. Tras un violento impacto, mi coche se desvió sin control por el paso elevado. Bajo el paso elevado se extendía un mar sin fondo. Un torrente de agua de mar me entró por la nariz. Intenté abandonar el coche y escapar, pero no pude abrir la puerta. Busqué ayuda desesperadamente, pero solo oía el gorgoteo del agua. Temía morir allí hoy, fue un golpe doble. Mi conciencia se desvaneció gradualmente y todo se volvió negro. 10. Cuando desperté, sentí un dolor agudo en la cabeza. Luché por abrir los ojos, solo para ver las vigas de madera de la casa. Me tranquilicé, me obligué a levantarme y miré a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba en una cabaña de madera destartalada. Salvo mi cama, que estaba relativamente limpia, todo lo demás estaba cubierto de telarañas. La mujer de afuera pareció haber oído el ruido y entró corriendo. «Carlos, ¿estás despierto?», grité con incertidumbre. «¿Sofía?». Los ojos de Sofía se iluminaron de repente. «¿Todavía me recuerdas?». Creí que habías perdido la memoria. En realidad, solo recuerdo que de repente vino a verme y me pidió vivir al lado. No recuerdo nada más. Mis ojos se confundieron de repente. ¿Por qué solo recordaba a Sofía? Pero un nombre permaneció en mi mente, Isabel. Se sentía extraño pero familiar. Le pregunté a Sofía, ¿quién es Isabel? Sofía se quedó paralizada, como si se diera cuenta de que realmente había perdido la memoria, y su expresión se ensombreció. Sofía me dijo con indiferencia, solo una villana que solo sabía golpear a la gente. ¿Golpeando a la gente? ¿Villana? Pregunté con curiosidad, ¿alguna vez te golpeó? La cara de Sofía se sonrojó al oírme. Mi señora, soy increíblemente rico y poderoso. Si se atreve a golpearme, la arruinaré. Miré alrededor de la destartalada cabaña, y me costaba conciliar aquello con la riqueza que Sofía había descrito. Sentí que solo estaba presumiendo. Pero como me había salvado, me daba vergüenza golpearla en la cara. Sofía me dijo que me acostara mientras ella pescaba la cena. También me dijo que había contactado con sus hombres y que tendría que quedarme con ella en esa isla desierta durante los próximos días. Sofía estuvo ausente un buen rato, y la noche oscura envolvió gradualmente la isla. Salvo una tenue luz en la cabaña, todo lo demás estaba en completa oscuridad. No sé cuánto tiempo tardó Sofía en regresar. Me quedé mirando los cangrejos en el cubo, un poco más grandes que mi uña, y miré a Sofía. ¿A esto le llama cena? Sofía apartó la mirada, avergonzada. No esperaba que ese pez fuera tan difícil de pescar. No pude pescar ninguno. Solo encontramos algunos cangrejos. Yo, 6. Durante los días restantes, Sofía y yo vivimos en la isla, viviendo juntas. Aparte del hambre, todo iba bien. El paisaje de la isla era precioso, el agua azul claro increíblemente cristalina. Pero Sofía y yo no estábamos de humor para admirarlo.
Los hombres que Sofía había mencionado nunca llegaron. Casi nos quedamos sin agua dulce. Si no encontrábamos más agua dulce y no llovía, Sofía y yo moriríamos de sed en lugar de morir de hambre. Por suerte, Sofía encontró un árbol al otro lado de la isla con una fruta desconocida. El árbol era bastante alto, y Sofía trepó valientemente a recoger la fruta. Casi nos caímos varias veces durante la subida. Miré a Sofía desde abajo, aterrorizada. Buenas noticias, la mano de Sofía estaba a punto de alcanzar la fruta. Malas noticias, su repentina subida hizo que el árbol se derrumbara, haciendo que la fruta se estrellara y me golpeara la cabeza. No tuve tiempo de esquivarla. Sabía que esa bastarda de Sofía me mataría tarde o temprano. Simplemente no me lo había imaginado así. Cuando volví a abrir los ojos, Sofía estaba sentada junto a mi cama. ¿Estás despierta? Me agarró la mano con entusiasmo. Lo que no sabía era que lo recordaba todo. Todo, incluso a Isabel. Pregunté siniestramente, Sofía, ¿quién es Isabel? Las manos de Sofía temblaban y mintió como siempre, solo una villana que solo sabe golpear a la gente. La que te ha dado 3 palizas seguidas. Sofía se levantó bruscamente. ¿Cómo lo sabes? Forcé una sonrisa. ¿Qué te parece? Se dio cuenta de que había recuperado la memoria y me miró desconcertada, con el rostro enrojecido. ¿Lo recuerdas todo? Una noche, mientras Sofía y yo dormíamos profundamente, la puerta se abrió de golpe. Sofía se despertó de golpe y me sacudió con fuerza. Levántate. Les dije que mis hombres vendrían a rescatarnos. Para mi sorpresa, fue Isabel quien apareció. Isabel tenía los ojos inyectados en sangre mientras me abrazaba con fuerza, con la cabeza aún envuelta en capas de gasa, ignorando por completo a Sofía. Su voz se quebró y tembló. Carlos, me asustaste otra vez. Sofía, de pie a mi lado, parecía como si hubiera comido mierda. Isabel me subió al helicóptero. Sofía se paró debajo del avión y le preguntó a Isabel, ¿no te quedarás de brazos cruzados viéndome morir? Isabel ni siquiera la miró, examinando mis heridas con las manos. ¿Qué más? Eres tan cruel. Finalmente, Sofía cedió e Isabel la dejó subir al helicóptero a regañadientes. En el asiento trasero del avión, Sofía nos observaba a Isabel y a mí abrazándonos, casi rechinando los dientes. 12. Isabel me contó que el hijo mayor de la familia García había sido arrestado y condenado por homicidio involuntario, y que pronto comparecería ante la justicia. Esa primera noche de regreso en la ciudad, Isabel me abrazó hasta que me dormí y se negó a soltarme, como si temiera que desapareciera de repente. Esa noche tuve un sueño muy extraño. Soñé con Isabel en su graduación de preparatoria, con un chico de pie a su lado. Su sonrisa era tan encantadora, incluso a través de una neblina, que lo hacía lucir particularmente hermoso. Caminé hacia ellos y vi el rostro del chico con claridad. No podía creer lo que veía en mis ojos. El chico junto a Isabel se parecía en un 90% a mí, pero era completamente diferente. Su sonrisa tenía dulces hoyuelos, y era gentil y juguetón, un caballero gentil. Tiró del uniforme escolar de Isabel, y un tímido rubor le subió hasta las orejas. Isabel bajó la cabeza y lo miró con dulzura, luego dio un paso hacia él. Perdiéndose de vista, enganchó silenciosamente su mano con la del chico. Entonces, de repente, entré en mi siguiente sueño. La Isabel de este sueño era completamente diferente a la anterior. Había perdido su inocencia juvenil, ahora vestida con un elegante vestido negro, sentada ante un caballete. Me acerqué y vi que Isabel estaba pintando al chico que se parecía en un 90% a mí. Después de terminar los dibujos, Isabel los guardó bajo llave en la caja fuerte de su estudio. Los bocetos en la caja fuerte se habían acumulado en una pila gruesa, al menos varios cientos. Isabel nunca me dejó tocar esa caja fuerte, alegando que era un secreto comercial. Pero en mi sueño, la caja fuerte solo contenía esa montaña de dibujos. En mi sueño, Isabel se levantó de repente, se giró y me miró directamente. Su mirada era fría, como si hubiera notado mi presencia. Me desperté sobresaltado, incorporándome en la cama. ¿Qué pasa, Carlos? Isabel se despertó sobresaltada por mi repentino movimiento. Nada, solo una pesadilla, jadeé. Voy a la cocina a buscar agua. Isabel se levantó inmediatamente y dijo, te traeré un poco. No, puedo hacerlo yo sola. Necesito ir al baño.
Al ver que estaba decidida a ir sola, Isabel no intentó detenerme. Incluso me dio una prenda para evitar que me resfriara. Me colé en el estudio de Isabel. Según el sueño, Isabel parecía haber escondido la llave de la caja fuerte debajo de la alfombra. Saqué la llave de debajo de la alfombra, respiré hondo, la metí en el agujero y la giré. La caja fuerte se abrió con un clic. Estaba llena de retratos de ese chico. Los hojeé rápidamente, respirando agitadamente. Había una nota detrás de cada retrato. Emilio, no puedo dormir por las noches. Te extraño mucho. Emilio, anhelo volver a ver tus ojos brillantes. Parecen contener el universo en su interior. Siempre dices que mis ojos son más hermosos, tonto, pero es porque te contienen a ti. Este mundo se siente tan absurdo y muerto, tan oscuro que no puedo ver ni un solo rayo de luz. Extraño mucho a Emilio. Emilio, si pudiéramos volver a vernos, no sé qué tipo de yo te gustaría. Pero no importa. Fingiré ser lo que quieras, siempre que te guste. Emilio, me temo que todo esto es un gran engaño. ¿De verdad sigues vivo? ¿Estás en este mundo? Esperar día tras día es realmente desesperante. Después de leer las palabras en el reverso de innumerables fotos, finalmente me di cuenta de que el nombre del chico era Emilio. Un nombre precioso. Cada cuadro estaba fechado. El cuadro de arriba estaba fechado exactamente el día en que Isabel me atropelló con su coche. Isabel no ha pintado desde entonces. Recordaba vagamente ese día. Después del atropello, Isabel salió del coche. Me miró a la cara, con los ojos inyectados en sangre. Así que Isabel me miró fijamente a los ojos un buen rato. ¿Me estaba mirando a mí o a Emilio a través de mí? No me atrevía a pensarlo, me dolía el corazón insoportablemente. Quería desesperadamente confrontar a Isabel con los cuadros. Pero sabía que si se descubría la mentira, Isabel y yo estaríamos acabados. 13. Tomé el grueso fajo de cuadros y se lo tiré a la cabeza a Isabel. Isabel se quedó mirando los retratos dispersos, sumida momentáneamente en sus pensamientos. Apreté los puños con fuerza. No hay nada que explicar. Isabel me abrazó de repente, con una voz extrañamente tranquila. ¿Sabes? Entonces, Carlos, ¿cuándo te acordarás de mí? ¿Qué quieres decir? Me quedé paralizada. Isabel me empujó sobre la cama, me hizo sentar y me miró fijamente. Carlos, lo que voy a decir puede que esté un poco más allá de tu comprensión. Pero te prometo que todo lo que digo es verdad. Isabel me dijo que la conocí en una vida anterior. En esa vida, ella era una joven de la ciudad A, y yo un joven de la ciudad D que se había transferido a la ciudad A para estudiar. En cuanto llegué al instituto, me enamoré de Isabel, conocida como la genio académica, y la perseguí con fiereza. Pero ella me ignoró. Todos se rieron de mí por ser un lameperros, pero para su sorpresa, después del examen de admisión a la universidad, Isabel y yo nos hicimos pareja. Isabel y yo nos enamoramos profundamente, hasta el punto de hablar de matrimonio. Desafortunadamente, tuve un accidente de coche. Podría haber sobrevivido. Pero el conductor ebrio, aterrorizado, huyó, dejándome sola. Para cuando me encontraron, me había desangrado. Isabel me enterró a regañadientes, jurando no volver a casarse. Un año después de mi muerte, Isabel oyó una voz. La voz le preguntó si cambiaría su vida por mi oportunidad de vivir. Pero en mi próxima vida, ya no sería el joven amo de la ciudad de... Nadie sabía en quién me convertiría. Isabel le preguntó, ¿cómo encuentro a Emilio? Le dijo a Isabel que si me encontraba, le dolería el corazón con violencia. Aunque parecía absurdo, Isabel lo creyó. En esta vida, Isabel seguía siendo la joven dama de la ciudad A. Me buscó. Hasta que chocó conmigo accidentalmente. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Sentí un gran alivio entonces. Mi Carlos por fin había regresado, y ya no tenía que depender de esos cuadros para ganarme la vida. Estaba un poco confundida, pero las palabras de Isabel no sonaban falsas. No, es injusto. ¿Por qué naciste en una familia adinerada en la ciudad A en tu segunda vida, mientras que yo soy pobre en la ciudad A? Isabel. Carlos, ¿ese es el punto? Claro que no. Me sentí tan agraviada. Cuando mi padre pobre y yo estábamos en nuestro peor momento, rebuscábamos en la basura para llegar a fin de mes.
Ahora dime que yo era un joven adinerado en la ciudad de en mi vida anterior. ¿Quién podría soportar semejante disparidad? 12. Esa noche, Isabel y yo hablamos hasta pasadas las 3 de la mañana. No pude aguantar más, así que abracé a Isabel y me fui a dormir, diciéndole que hablaran mañana. Me dolía la cabeza mientras dormía, e innumerables recuerdos de vidas pasadas inundaron mi mente como una marea. Lo recordaba todo. Mi pasado con Isabel, incluso la sombra de Sofía. Llamé a Sofía. «Carlos, ¿eres tú?» «Sí». Me aclaré la garganta. «Sofía, lo recuerdo todo. Incluso mi vida pasada». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Entonces tú». «Yo recuerdo, tú eres la pervertida». Sofía se enfureció. «Tú eres la pervertida, toda tu familia es pervertida». Solo estaba enamorada en secreto, ¿sabes? Reprimí una risa. Ah. En su vida pasada, Sofía fue una estudiante brillante, pero su familia estaba en la ruina. Los acosadores de su clase la acosaban a menudo. Apilaba mi ropa y libros sobre su escritorio. Una vez, Sofía no prestaba atención y derramó agua sobre la ropa del acosador de la clase. El acosador la agarró del cuello y le exigió una compensación. Sofía se aferró a la manga manchada de su uniforme, con la cara roja. Casualmente pasaba por la puerta de su clase. Rescaté a Sofía, que estaba en apuros. Desde entonces, siempre he sentido que alguien me observaba, que me seguía. Hasta que un día, oí un grito detrás de mí. Sofía, tan absorta en seguirme, no miró hacia abajo y cayó en un pozo destapado. Volví a sentir la injusticia de la vida. Sofía nació en una familia adinerada, ¿y yo era la única que se quedó sin un céntimo? Sofía dijo que no fue hasta un año después de mi huida que de repente recordó su vida pasada. Me buscó frenéticamente. Hablando de Isabel, Sofía habló con dificultad. «Carlos, tú e Isabel serán muy felices juntos, ¿verdad? ¿Alguna vez te he gustado, aunque sea un poquito?» Guardé silencio. «Lo siento, Sofía». Sofía parecía aliviada, con la voz ligeramente temblorosa. «Entonces debo ser feliz». Isabel acababa de salir del dormitorio cuando nos oyó hablar a Sofía y a mí. Me abrazó y me mordió el lóbulo de la oreja con un dejo de celos. «Carlos, me tuviste despierta hasta las 3 de la mañana de ayer. Estoy tan cansada que quiero compensarte». Sabía que Isabel le hablaba a Sofía. «Sofía, ¿en serio?» «Isabel, zorra». Isabel aprovechó para colgar el teléfono, dejando a Sofía gruñendo al otro lado. Pellizqué la suave piel alrededor de la cintura de Isabel con fingida ira. Pero también aprobé tácitamente su comportamiento. 13. Más tarde, Isabel y yo fuimos juntas a Islandia. Los glaciares se extendían interminablemente, un viento frío aullaba. Un resplandor rosado del atardecer teñía todo el cielo, una belleza irreal. Cargué a Isabel a la espalda mientras caminábamos por la playa de arena negra. Hundió la cabeza en mi abrigo, escuchando el romper de las olas cercanas. Se oía el latido del corazón de Isabel. Después de regresar a casa, Isabel y yo no regresamos inmediatamente a la ciudad A. En cambio, fuimos a la ciudad Z, una ciudad costera del sur. Al anochecer, se encendieron las luces. Un toque de luz amarilla hizo que la noche fuera menos oscura. Después de cenar, Isabel y yo caminamos juntas. De vez en cuando, Isabel levantaba la vista, el torrente de luz la iluminaba suavemente. La brisa de la tarde era un poco cortante, e Isabel se estremeció al verme. Se quitó el abrigo y me lo dio, luego me dio su bufanda. Escondí mi cara en la cálida bufanda. De repente, sentí una sensación fresca y de picor en las pestañas. Pequeños copos de nieve caían del cielo. «Amey, está nevando. ¿Quieres volver al hotel?» Negué con la cabeza. «Quiero caminar un poco más». Caminamos sin rumbo. Los labios de Isabel se curvaron en una leve sonrisa, de acuerdo. Entrelazó sus dedos con los míos con naturalidad, el toque cálido y familiar me trajo una profunda sensación de consuelo. En ese momento, Isabel ya no parecía la señora A de Ciudad A, como si fuera simplemente mi Amey. La nieve caía con más fuerza, como si fuera a durar para siempre. Pronto, Isabel y yo teníamos un montón de copos de nieve sobre nuestras cabezas. El camino era largo, largo, sin final a la vista. Por suerte, había farolas.
La separación de nuestra última vida fue demasiado precipitada. Por suerte, Dios nos ha dado a Isabel y a mí otra oportunidad. En esta vida, jamás volveré a soltar su mano. Y así, Isabel y yo caminamos juntas hasta que envejecemos. Fin del texto completo.